Muchos nos hemos preguntado, ya tengo mi libro, ¿y ahora qué? En este episodio responderemos precisamente esa duda para que sepas qué hacer ahora que ya tienes tu libro publicado. Bienvenidos al segundo episodio de esta séptima temporada de Charlas Literarias. Como saben, mi nombre es Javier Martínez, soy el editor general de la editorial Kazam-A y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la postproducción literaria. En otras palabras, todo lo que viene después de la producción editorial, que por cierto ya tenemos otro episodio por ahí en una temporada anterior donde abordamos a profundidad cuáles son los pasos de la producción editorial, la autoría, edición, micro y macroedición, corrección de estilo, diagramación, diseño, corrección de pruebas, etc. Así que les recomiendo buscarlo y escucharlo si les interesa también esa parte de toda esta industria editorial. Pero hoy precisamente vamos a abordar lo que sucede después de todo ese proceso. En otras palabras, cuando ya el libro está publicado, ya sea con una publicación editorial o una autopublicación que están tan de moda en estos últimos años. Que por cierto, la idea de este podcast nace, como ya saben, a mí me gusta seguir muchas páginas y grupos de Facebook, sobre todo, donde los autores presentan sus dudas y entre ellos se corrigen y se ayudan, etc. Y he notado que en los últimos tiempos han surgido varias dudas acerca de este tema, porque ahora se ha facilitado precisamente la producción de un libro, la edición y su publicación, especialmente en plataformas como Amazon, por mencionar alguna. Pero ahora la dificultad está en hacer que ese libro se mueva, o sea, que ese libro se venda, que tenga resultados. Si antes la dificultad estaba en tener un libro a disposición de todo el mercado, ahora el gran problema o la gran dificultad está en hacer que ese libro precisamente destaque de entre un mar gigantesco de otros libros competidores. Así que, ¿de qué se trata esto de la postproducción? Bueno, mientras el artista se dedica a crear y la editorial a coordinar a las personas que intervienen en la producción del libro, en la postproducción se gestiona, promueve y venden los productos literarios del artista. Si bien entran en juego diferentes especialistas y actores en cada una de estas etapas, la verdad es que en el día a día, sobre todo con los autores autopublicados, nos toca abordar prácticamente o desempeñar todas estas funciones. Así que la verdad es que lo mejor sería que un especialista, un profesional, por ejemplo, en mercadeo, en logística, en ventas, en publicidad, etcétera, pudiera hacerlo, pero la verdad es que en el día a día esto es a veces muy difícil, si no imposible, ya que los autores, especialmente los autopublicados, pues cuentan con recursos limitados. Pero acá vamos a dar algunas ideas de lo que deberían hacer y tal vez hasta donde pueda alguna sugerencia de cómo poder hacerlo con un presupuesto limitado o hacerlo uno mismo. Lo primero es que después de que el libro está terminado, viene la producción de algunos materiales adicionales al libro. Aquí entra, aunque la verdad es que yo no lo llamaría adicional, pero entra la portada y la contraportada del libro. Recuerden ustedes que este es un elemento muy, muy importante para la venta. Básicamente es el elemento que va a hacer que nuestro libro destaque en cualquier mesa de librería de entre todos sus competidores. Un error muy usual que yo he notado entre los autores es que muchos de ellos quieren ser artistas completos y también ilustran, y entonces quieren que se use una ilustración de ellos mismos en la portada, o a veces tenemos algún apego personal o sentimental con alguna ilustración de algún viejo amigo, de uno de nuestros hijos,
pero la verdad es que la mayoría de las veces esas ilustraciones, y con el perdón de todos, no satisfacen la calidad necesaria para una portada. Así que yo aquí sí les sugiero la contratación de un diseñador gráfico con experiencia, con título, que sepa lo que está haciendo, ¿sí? Y que también pueda evaluar esa ilustración. No digo que no la usen, pero sí al menos que otra persona les pueda decir si realmente los va a ayudar esa ilustración o no. Y también acá tiene mucho que ver. Si usted es un especialista en contar historias, es un escritor, no necesariamente es un especialista en dibujo, o habrá algún caso en el que sí lo sea, pero tampoco es especialista en el diseño de portadas que vendan, que llamen a la atención. Así que yo sí dejaría esta parte en manos de una persona que sepa lo que está haciendo. Es muy importante también. El 90% de las veces que publico un libro o que lo edito, resulta que el autor tiene muy claro todas las páginas internas de pero casi nunca ha pensado en la contraportada. Y ahí nos encontramos con dos cuestiones. Uno, la contraportada debe ser una sinopsis del libro, que llame la atención del lector, que de alguna manera lo resuma sin revelar realmente algún dato relevante del libro, lo que ahora llamamos spoilers, y sobre todo no es un agradecimiento, no es palabras al lector, no es otra oportunidad del autor para hacerse amigo del lector. Debe ser corta, debe ser directa, y esta contraportada debe hacer que el libro sobresalga de otros. Lo primero es la portada. Eso va a hacer que el cliente o que el lector, en este caso, tome el libro dentro de otros cientos que va a encontrar en la librería y se acerque a él. Y la contraportada, el resumen, la sinopsis, es lo que va a cerrar la venta, lo que le va a decir a nuestro lector: este libro te interesa por tal y tal razón, o trata de este y este tema, o pertenece a tal y tal género por estas características, ¿sí? No lo hagamos muy largo, y si hay espacio en el libro podría ponerse alguna biografía del autor con una fotografía de mediano tamaño, porque esto también muchas veces alude al ego del autor. Quieren una fotografía que ocupe la mitad de la contraportada, cuando realmente su rostro, a menos, no sé, que sea una cuestión muy importante como una persona muy famosa, rara vez va a hacer que sea un argumento de venta o de cierre de la venta del libro. También se escriben textos promocionales para la obra. Estos textos promocionales muchas veces pasan a formar parte, junto con la fotografía del autor, al dossier de prensa, o también llamado kit de prensa. Acá una cuestión. La fotografía sugiero que sea de buena calidad. Si eventualmente puede invertirse un poco en un estudio fotográfico, vale la pena. Y si no, pues habría que buscar una fotografía donde se vea claramente la cara del autor. Yo les diría, no busquemos poses rebuscadas. A veces me han mandado, por ejemplo, el autor en una banca de un parque muy famoso y quiere que se mire el parque para que todo el mundo sepa que hizo el viaje a ese país exótico que está ahí en la Plaza Roja, pero realmente no se logra apreciar al autor. Y bueno, esta debe ser una fotografía del rostro o del busto, digámoslo así, del pecho para arriba, donde se pueda ver claramente la cara del autor. Y en lo personal sugiero una foto normal, o sea, no busquemos el sombrero más extraño y la pipa del tatarabuelo para salir en la fotografía, que a veces me han llegado fotografías así. El dossier de prensa es un documento corto, muy corto, máximo de 2 páginas, donde se le informa a la prensa sobre las características del libro, para que si necesitan hacer una nota, ahí las tenga, que debe incluir obviamente el título, la sinopsis que ya escribimos, la biografía también muy resumida del autor, la fotografía del autor y 1 o 2 fotografías del libro, especialmente de su portada, y si se puede también contraportada.
La biografía también acá, debo decir, debe ser corta, directa y centrarse en lo que sea relevante para el libro. Por ejemplo, si es un libro de cuentos infantiles, de nada me sirve saber que el autor es abogado con 30 años de experiencia en, no sé, en temas comerciales, ¿verdad? Claro, podemos poner que es abogado, pero todo lo demás de su experiencia y que trabajó en tal juzgado o que fue, no viene al caso. En tal caso, acá se le está promocionando como autor y ahí lo que deberíamos poner es dónde ha publicado, qué otros libros tiene, si ha participado en revistas, si ha participado o expuesto en algún seminario o congreso literario. O sea, toda la vida del autor que tenga que ver con la literatura o con el tema del libro que está publicando. Porque ya, por ejemplo, si fuera un caso de un libro sobre derecho comercial, entonces ahí sí, los años que tiene de experiencia, las cátedras universitarias que ha dado al respecto, etc. También en esta parte de la creación de materiales adicionales, últimamente se ha puesto de moda el crear un book trailer. Básicamente un book trailer es un video corto que presenta el libro. Algunos literalmente lo buscan hacer de una manera cinematográfica, representando algunas escenas incluso del libro. Por ejemplo, una escena de persecución o una escena romántica. A veces para esto se hace uso de bancos gratuitos de video o se generan videos ahora con inteligencia artificial. O habrá quienes incluso pues contratan actores, sets, iluminación, maquillaje, etcétera. Puede ser también un book trailer con algo de texto, etcétera, pero básicamente se trata de esto, un video de no más de 2 minutos, yo diría que incluso mejor si menos, 1 minuto como máximo, donde se promociona el libro y se le hace saber a las personas que el libro existe, que es de tal autor y que trata de esto y esto, ¿verdad? Entonces, yo les diría, si van a hacer un book trailer, busquen algunos ejemplos de algunos que ya existen, anoten cuáles son las características que a ustedes hacen que les guste este video y traten de reproducirlas, utilizando sobre todo materiales, como les decía, que ya tienen derechos libres de autor, como por ejemplo música, videos ya creados para fondo, por ejemplo, y no invirtamos tanto en esta parte que realmente no nos estamos haciendo directores de cine, sino promocionando un libro. Otros tipos de materiales que se hacen en esta etapa son afiches para el libro, tanto impresos como publicaciones para redes sociales. Recuerden que en estos casos las publicaciones deben tener muy, pero muy poco texto. Me atrevería yo a decirles el título de la obra y el nombre del autor, tal vez el logotipo de la editorial, si es el caso, y todos los demás datos, de qué trata, dónde está la venta, cuánto cuesta y todo eso, ya irá en la descripción de la publicación. Pero por favor, dejen la imagen como tal, como imagen, no la sobrecarguen de texto. También en los materiales adicionales podemos pensar en crear separadores de libros o marcadores de libros, banners, que son estas arañas, le llamamos aquí en Guatemala, que se pueden poner fácilmente a la hora de una firma de libro para identificar al autor y a la obra que está firmando, por ejemplo. Ya con estos materiales creados, entonces podemos pasar ahora sí al proceso de postproducción. El primero de ellos es la gestión, ¿sí? Consiste en organizar diferentes actividades. Por ejemplo, actividades con autores, como pueden ser lecturas públicas de su obra, charlas literarias, como el nombre de este podcast, firma de libros, participar en exposiciones o, por ejemplo, gestionar una mesa con libros a la venta en alguna feria, en alguna librería y promocionarlo debidamente para que lleguen las personas. Muchas veces los autores se dividen en dos tipos. Aquellos que son sumamente extrovertidos y están muy orgullosos de la obra y quieren acercarse a las personas y hablarles del libro que hicieron, y los que son completamente contrarios, aquellos que no quieren fama, no quieren dar la cara, no quieren que nadie los conozca, no quieren tener que lidiar con preguntas o con fans de la obra. Este último grupo son los más difíciles de gestionar,
porque no quieren participar, es difícil hacerlos llegar a las actividades, mientras que los otros, a veces, de hecho, lo contrario, lo difícil es hacer que dejen de participar en una actividad. Lo mejor es un punto medio, ¿sí? Si usted hizo la obra y decidió que se va a publicar, usted tiene que estar orgulloso de su obra. Usted debe ser el mejor vendedor de la obra en el sentido de estar orgulloso y poder hablar de ella y sacar de dudas y no sé, la verdad es que yo creo que es algo muy bonito y muy orgulloso poder presentar la obra, ¿verdad? Sin caer también en ser pedante o engreído, ¿verdad? Y sí, es importante participar en este tipo de actividades, ¿sí? Hay autores que yo no sé, pareciera que este tipo de actividades los molesta en suma. Incluso por ahí yo tengo un autor que no solo nunca participó en una actividad, sino que jamás vino, por ejemplo, a recoger las copias de su libro, que por derecho eran de él, y ahí están todavía esperándolo, aunque ya pasó creo que casi año y medio desde que se lanzó la publicación, fue en tiempo más tal vez porque fue en pandemia, y una vez firmado el contrato y publicado el libro, nunca más lo volví a ver. Entonces, tampoco sean así, porque lo que sí necesitamos es que el autor esté orgulloso de la obra y que participe con las editoriales promocionándolo, ¿verdad? En la gestión también se trata de conseguir un espacio al autor, por ejemplo, en ferias como expositor o para presentar su obra. En este caso, usualmente hay que contactar al que está organizando la feria, puede ser una persona, puede ser una institución, y pedirle el espacio. Muchas veces esos espacios son cobrados, ¿sí? Que pueden ir desde $20 en adelante, pero pues cada feria es distinta. Y algo importante también es estar pendiente de las fechas en que se reciben estas propuestas. No puede uno llegar el día de la feria o 2 días antes a esperar a que le den el mejor lugar. De repente ya ni siquiera hay lugar ni espacio para que se presente. Así que es bueno hacer una lista de contactos de personas que organizan este tipo de ferias y estarlos contactando frecuentemente, o dejar anotado también cuándo es el momento ideal para contactarlos y pedir un espacio de este tipo, sabiendo que muy probablemente lo van a cobrar. Durante la gestión también se trata de hacer contacto con los medios tradicionales como la televisión y la radio, y los alternativos como estos podcasts, programas en línea, radios en línea como 1900 Radio en Línea, y pedir una entrevista con el autor, que hablen sobre el libro, que publiquen algo al respecto. Y para ello, pues precisamente se envía el dossier o kit de prensa que antes les había mencionado. Habría que buscar, obviamente, programas o medios especializados en cultura o en orgullo patrio, también muchas veces funciona. En fin, si tenemos un programa de cocina, va a ser muy extraño que nos inviten a hablar del libro. Así que también, dependiendo del programa, depende de los espacios que puedan darnos, obviamente. Y por último, como parte de la gestión, pues también estamos hablando de participar con grupos de lectura y llevar el libro a bibliotecas. Los grupos de lectura son bastante interesantes porque ahí tenemos autores. Usualmente nos van a pedir un descuento para comprar el libro de manera grupal. Yo sugiero darlo. Y también ofrecerles que el autor pueda llegar a compartir el último día con el grupo, para que le hagan preguntas, para que les firme el libro, no sé, tratar de alguna manera de ganarse a estos lectores, ¿verdad? Y menciono llevar el libro a bibliotecas porque, seamos sinceros, las bibliotecas rara vez compran libros, sobre todo de autores nacionales, esto en toda Latinoamérica, ¿verdad? Y usualmente, si queremos ver nuestro libro ahí, que las personas tengan acceso a él, habría que hacer una donación. Aunque, ojo, aquí también, porque me atrevería yo a decir, en casi todos los países, este tipo de donaciones puede ser también exenta de impuestos, así que no todo es pérdida. Luego pasamos también a la parte relacionada con la promoción y el marketing del libro. Esto incluye, por ejemplo, llevar los grupos de redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, donde se programan publicaciones sobre los libros y los autores.
Si es la página web o la red social de una editorial, va a ser un poco más difícil dedicarle mucho espacio a un autor. Por eso yo sí sugiero que tengamos redes sociales con un perfil de autor específico. ¿Cómo así? Otra vez el ejemplo del abogado. Muchas veces he visto yo en redes sociales personas que, sin hacerlo tal vez conscientemente, se vuelven especialistas en un tema. Por ejemplo, cine o películas, ¿sí? Es que fulanito siempre publica acerca de las series que está viendo en Netflix y es un experto y él se las ha visto todas y le gusta hablar de cine, y de repente fulanito saca un libro sobre mascotas y quiere usar la base de sus 10,000 seguidores para vender su libro sobre mascotas a personas que usualmente lo siguen porque habla sobre series en Netflix. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo sé que somos seres complejos, por supuesto, y que no solamente hablamos de una cosa, pero muchas veces sí nos concentramos o la gente nos ve como especialistas en una o dos cosas: en política, en cine, en alimentación, en cosas del hogar, ¿verdad? Uno lo puede ver fácilmente en las redes sociales. Ella es la que siempre está tejiendo muñequitos, ¿verdad? O aquel es el que habla sobre rock, ¿verdad? Le encanta el rock. Entonces, uno suele simplificar a las personas, lamentablemente. Bueno, utilicemos eso a nuestro favor. Creemos una cuenta donde hablemos de libros y donde estemos comentando sobre esos libros, etcétera, y así creamos un fandom, dicen ahora, un grupo de seguidores que va a esperar cuestiones literarias de nosotros. Y también la otra cuestión es analizar cuáles son las mejores redes sociales para esto. Por ejemplo, TikTok está muy de moda, pero si a mí no me gusta salir en los videos que hago o no me gusta mi voz, TikTok no va a ser la mejor red social porque jamás va a publicar suficientes videos para mantenerse en la mente de sus seguidores. Entonces tal vez mejor busque una red que sea más textual, como Twitter o Facebook, ¿verdad? O a usted le gusta tomar fotos, bueno, entonces Instagram, etcétera. Hay que adaptarse a la red o buscar la mejor red o la que mejor sepa usted cómo funciona para que nos ayude en este proceso de promoción. Otra parte es motivar a los distribuidores, que serían en nuestro caso las librerías, para que publiquen en sus redes sobre los libros, autores y actividades del grupo. Acá estoy mezclando distribuidor con librerías cuando no son exactamente lo mismo. Hay empresas que literalmente se dedican a distribuir libros, ¿sí? Muchas veces lo que pasa es que también tienen su propia librería, pero básicamente algunas funcionan también como importadores. ¿A qué me refiero? Hay una empresa que se dedica a comprar libros en editoriales nacionales y a importar libros del exterior para venderlos en el país. Como ya tienen los libros, muchas veces ponen su propia librería, pero también ellos tienen contactos con otras librerías para que llegue este libro pues, a todo el país o a diferentes áreas o regiones. Esos son los distribuidores. Y muchas veces librerías muy antiguas y muy famosas en cada región de nuestra Latinoamérica tienen su propia red de distribución. Así que hay que detectarlas, buscarlas y ver si de alguna manera se puede trabajar con ellas. Algunas compran los libros directamente con un buen descuento que a veces puede ir del 35 al 20%, que va a ser parte de la ganancia de este distribuidor. Otros podrían aceptar libros a consignación. Por cierto, la editorial Kazam A está abriendo actualmente un servicio de distribución a consignación que pueden revisar en nuestra página web. Y por último, también dentro del área de promoción y marketing, pues está obviamente crear campañas publicitarias de pago en las redes sociales. Actualmente creo que es la mejor manera de difundir una noticia como la publicación de un libro. Digamos, ya pegar afiches ya pasó muchísimo de moda. Participar, de hecho, también en los medios tradicionales de comunicación también. Yo creo que con un presupuesto bastante bajo de $50, digámoslo así, o incluso menos, con una campaña bien definida, podemos alcanzar a nuestro grupo objetivo.
pero para eso pues también hay que saber utilizar estas campañas donde podríamos usar los consejos o los recursos de una persona que sea especialista en el tema, o al menos les sugiero buscar un par de videos o de videotutoriales en redes sociales como YouTube para maximizar la inversión que puedan hacer de esta manera. Para esto usualmente solo se necesita una tarjeta de crédito o débito y listo, se pueden hacer campañas en prácticamente cualquier red social. Y por último, de los procesos de la postproducción, tenemos la venta, que básicamente se refiere a la distribución y logística de los libros a las librerías. Incluye hacer un corte semanal o anual de ventas, o mensual también, o semestral, depende de cada librería y de cada distribuidor. La logística es muy importante. ¿Cómo va a llegar el libro a la librería? Requiere que vaya emplasticado, se requiere llevar una carta o firmar algún tipo de documento, en cuánto tiempo sale el pago, porque tampoco crean ustedes que el pago es inmediato. Muchas veces se reciben los libros, una semana más tarde se entrega la factura o sale la orden de compra. Total que muchas veces el pago de los libros, si es que la librería compra directamente los libros, sale con suerte 4 o 6 semanas después de la recepción de estos. En muchas ocasiones los reciben a consignación y entonces tampoco van a estar haciendo cuentas cada vez que a mí como autor se me ocurra, ¿verdad? Ay, mañana tengo que pagar el colegio de mi hijo, entonces voy a ir a la librería a ver si me tienen algunas ventas. No es así, ¿verdad? Ellos dan fechas específicas, como les digo, usualmente son anuales o semestrales, para sentarse a hacernos cuentas, mostrarnos los libros que no se han vendido y entonces hacernos el pago, que tampoco va a salir en ese instante. Muchas veces tenemos que volver otro día por el cheque y ya luego ir a hacer el cobro, ¿verdad? También hay que pensar, en parte de la logística, qué va a pasar con los libros que no se vendan. Usualmente si el corte es anual, el libro ya no se va a poder quedar con el mismo precio de venta. Usualmente van a pedir que bajemos el precio para que el saldo remanente pues se logre vender, o también la librería puede estar en su derecho a devolvernos los libros sobrantes y ya no a distribuirlo, ¿verdad? Otra cuestión es también cómo motivar a los distribuidores o librerías para que publiquen en sus redes sociales sobre el libro, el autor o las actividades del grupo. Hoy muchas librerías tienen espacios para grupos literarios, tienen venta de café, de panes, de pasteles. Entonces, no sé, se pueden organizar actividades, aunque algunas veces cobran por ello. Por cierto, la ubicación del libro dentro de la librería muchas veces también tiene un costo. Muchas veces que acepten el libro en la librería únicamente implica que lo van a refundir en una de tantas estanterías. No quiere decir que lo van a poner como el libro de la semana, no van a poner el libro junto a la caja, no le van a dar el espacio central en una mesa de libros. Por esas ubicaciones usualmente cobran, ¿sí? Poner el libro, como les digo, junto a la caja, o a veces poner por ejemplo, se puede mandar a hacer un libro gigante para que lo pongan, por ejemplo, en una araña en la entrada con un banner, promocionarlo de alguna manera. Así que a veces se paga o a veces aceptan regalos, depende de la librería también, ¿verdad? Por ejemplo, en una ocasión a mí me pidieron una librera porque ya no tenían espacio para nuevos libros, entonces me dijeron que si les llevaba una librera podían incluir los libros de la editorial Kazam A, y bueno, pues por ahí se negoció algo, pero muchas veces pues nada es gratis en esta vida, obviamente, ¿verdad? Ok. Dentro de la venta también está el distribuir los libros a colegios y profesores. Hacerles saber, por ejemplo, aunque nuestro libro sea literario y no un libro de texto, puede ser que sea un libro que valga la pena solicitarlo en la clase de literatura, hacer análisis. Entonces, por ejemplo, si mi libro puede incluir una visita del autor al aula, o por ejemplo puede incluir ya un examen y la clave de calificación de ese examen para el docente, ¿verdad? Más un buen descuento, puede ser que nos pidan el libro, por ejemplo, en toda una primaria, que ya estamos hablando de varios libros a la venta. Entonces, ese es otro
otro grupo en el cual podríamos de alguna manera promover el libro, ¿verdad? También está encontrar un espacio para la venta en ferias. Obviamente la mayoría de ferias, sobre todo las grandes, cobran por un espacio. Sin embargo, puede ser que se nos salga un poco de las manos, pero podríamos encontrar precisamente en estos grupos de Facebook otros 4 o 5 o 6 autores que están interesados en alquilar un espacio, un stand en estas ferias y poner pues ya no solamente un libro, sino los de todos, e incluso dividirse en un horario cuándo puede llegar cada quien a atender el stand y funcionaría de bastante buena manera. Aquí en Guatemala hay un stand, por ejemplo, de autores guatemaltecos, se llama, que usualmente se le da a este grupo por parte de la FILGUA, la Feria Internacional del Libro. Ignoro si se les cobra o si se les regala el espacio, la verdad lo ignoro completamente, pero lo veo como una excelente actividad por parte de estos autores independientes que hayan logrado ya por creo que más de 4 años consecutivos este espacio en una feria importante para promover sus propios libros y ellos directamente atienden el espacio. Bueno, ¿y quiénes llevan a cabo estas actividades, por ejemplo? Bueno, depende de cada quien, ¿verdad? Puede ser un vendedor en el caso de la venta, un mercadólogo en el caso del marketing, ¿verdad? Muchas veces un comunicador social en el caso de la gestión. Pero muchas veces he visto yo curiosidad o interés en los autores por conocer el trabajo de un representante literario, también conocido como agente literario o como manager. Básicamente son sinónimos, los tres, representante, agente y manager, para la misma persona. Y pues sí, tiene mucho que ver e interviene mucho en este proceso de la postproducción literaria. Entonces, ¿qué es este representante? Esta persona busca y selecciona a escritores prometedores, evalúa manuscritos, propuestas de libros y otras obras literarias para identificar su potencial comercial y artístico. En otras palabras, funciona como un descubridor de talento, como un buscatalentos. Muchas veces hemos visto esa figura, sobre todo en los deportes, donde se acercan a los deportistas universitarios o escolares para proponerles pues ya una forma profesional de este deporte. Bueno, pues un representante literario también tiene esa función. Pero también tiene otra, que es negociar los contratos. Una de las funciones más importantes que tiene el agente es negociar contratos con las editoriales en nombre del autor. Esto incluye no solo el adelanto y los derechos de autor, sino también otros términos como los derechos subsidiarios, o sea, aquellos que tienen que ver con las traducciones, adaptaciones cinematográficas, derechos de audiolibros, etc. Aquí, cuidado, porque prácticamente estamos dejando nuestra vida económica en manos de otra persona. Sin embargo, si no somos buenos negociadores, no tenemos conocimiento del mercado y no tenemos los contactos para llegar a esas editoriales, pues tal vez un agente o manager sea una buena idea, aunque ni modos haya que dejarle en completa confianza que negocie en nuestro nombre. Otra tarea que hace el agente es el asesoramiento editorial. Ofrece asesoramiento para ayudar a los autores a mejorar sus manuscritos antes de representarlos en las editoriales. Esto puede incluir sugerencias sobre estructura, contenido, tono y estilo. Esto pareciera una edición y de alguna manera lo es, pero no quiero llamarlo edición. Realmente podríamos estar hablando del famoso proceso del lector beta. Creo que ya hice un episodio al respecto, estoy casi seguro que sí, donde también hablé de los informes editoriales. Un lector beta hace un informe editorial, o de la lectura editorial también, que básicamente es esto que está haciendo la gente. Es leer con ojos editoriales y comerciales y literarios un libro y evaluar cómo se puede mejorar para que sea de mayor interés para una editorial porque está satisfaciendo de alguna manera las necesidades del mercado de compradores de libros. También el agente o representante literario interviene en la promoción y el marketing.
Aunque la promoción directa es más del área del departamento de marketing de una editorial, si fuera el caso, el agente literario también juega un papel importante en la promoción del autor. Puede ayudar a planificar estrategias de marketing, organizar eventos de lanzamiento y presentar el trabajo del autor a una red más amplia de contactos dentro de la industria. Creo que acá la principal diferencia es que una editorial se va a centrar en el marketing del libro. El objetivo de la editorial es que el libro sea famoso, que el libro se venda, que el libro tenga fans, mientras que el agente literario, el representante, quiere hacer eso, pero con el autor, ¿verdad? Que el autor sea una persona famosa, deseada de ser contratada por esta o cualquier otra editorial. Y ahí está el enfoque precisamente. También interviene en la gestión de las carreras, o sea, el representante literario no solo se centra en el libro, sino que trabaja con el autor para desarrollar su carrera a largo plazo. Esto incluye la planificación de futuros proyectos, la gestión de la imagen pública del autor y el consejo sobre las mejores oportunidades profesionales. También interviene, por ejemplo, en la protección de los derechos de este autor, ya que se asegura de que los derechos del autor sean protegidos y esto implica vigilar que se respeten las cláusulas contractuales y que el autor reciba sus pagos a tiempo. Por ejemplo, me ha pasado un par de veces que alguno de los libros de la editorial está siendo pirateado en internet, en una de esas famosas páginas donde se pueden descargar, y uno se dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿A quién contacto? ¿Cómo procedo? ¿Qué debo hacer? Bueno, eso sería problema, si tuviera, que no tengo, de un representante literario. También funciona como un intermediario. El representante actúa como un intermediario entre el autor y la editorial, facilitando la comunicación y resolviendo cualquier conflicto que pueda surgir durante el proceso de publicación. Y por último, otra de las funciones de un representante literario es conocer el mercado, ya que tiene un profundo conocimiento de este y saben qué tipos de libros buscan las editoriales, cuáles son las tendencias actuales y cuáles son los mejores momentos para lanzar ciertos tipos de obras. Creo que ya les he dicho en episodios anteriores que hay editoriales que se especializan en cierto tipo de libros. Por ejemplo, Kazam A se especializa en literatura. Nosotros no publicamos libros religiosos o libros, por ejemplo, de autosuperación o conocimiento personal. Entonces, muchas veces vienen autores con este tipo de temas y pues simplemente no encajan. O sea, de entrada, es una pérdida de tiempo para ellos y para nosotros porque simplemente no nos dedicamos a ese tipo de libros. Entonces, lo mejor es conocer a quién le voy a llevar mi libro. Y bueno, en este caso, si usted no quiere darse a la tarea de investigar esto, pues su representante literario debería decírselo, ¿verdad? Llevé este libro a tal y tal editorial, o lo voy a llevar yo más bien, porque ellos son los que se dedican a este campo específicamente dentro del mundo editorial. Bueno, espero haber aclarado en qué consiste la postproducción literaria y cuáles son las acciones o intervenciones de un representante literario. ¿Se quedaron con alguna duda? ¿Quieren contarme? ¿Tienen alguna experiencia sobre algún representante literario que los haya representado? Cuéntenmelo en cualquiera de las redes de la editorial Kazam A o directamente en la aplicación para escuchar este podcast. Pueden ahí dejarme comentarios. Mi nombre es Javier Martínez y pueden seguir este podcast en @KazamA en Facebook, Twitter o Instagram o como Editorial Kazam A en TikTok. Y les recuerdo también que pueden seguir a nuestro patrocinador 1900 Radio en línea, donde todos los viernes a las 7 de la noche nos pueden escuchar. Nos escuchamos el próximo viernes de charlas. Charlas Literarias es producido y grabado en el estudio de la editorial Kazam A. Encuentra cada viernes de charlas un nuevo episodio en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcast, así como en otras plataformas similares.